soy un candidato, pero soy un semicandidato, ¿eh? Soy el sexto de una lista muy larga de los suplentes. El sexto de los suplentes. Pero bueno, estoy muy contento porque me contaron 500 personas, a las que agradezco mucho, seguro que algunos son de los que estáis aquí. Y bueno, después de muchos años con militancia política, sindical, social en general, estoy ya jubilado, claro, pero bueno, pues me resulta una satisfacción ver que en un proceso de este tipo pues ese número de personas me ha ayudado y me ha apoyado y bueno, bien. Y además, como no tenía ningún interés en ir a Bruselas, pues me parece muy bien haberme quedado hoy tan lejos, ¿no? Yo voy a hablar también de Podemos, de qué es, entrando un poco más en detalles del programa y de también referencias al título de la ponencia de Europa, pero nos perdonaréis que como somos nuevos, pues tenemos mucho interés en presentarnos, ¿no? Entonces, para presentarnos, como ha dicho Cristina, voy a utilizar la respuesta a 3 preguntas clásicas y que en algún caso nos han dicho. ¿Es necesario una nueva organización política, teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones políticas que hay en la izquierda? Produce división, etcétera. Bueno, intentaré responder a esa pregunta con mis opiniones. La siguiente es: ¿qué es lo que ofrecéis de nuevo? ¿Qué es lo que ofrece Podemos de nuevo? Lo central que ofrece en esta situación y que justifique esa presencia política, ¿no? Y la última pregunta es aquella de la utilidad. Acabáis de nacer, sois pequeños, a lo mejor el apoyaros no es muy útil. Bueno, pues intentaré responder a estas 3 preguntas de la forma más sintética posible para que luego Miguel, que es el que más se va a centrar en el tema de Europa, pues lo pueda hacer. Sobre si es necesario Podemos, pues creemos que es más necesario que nunca un tipo de organización como la que nosotros hemos puesto en marcha, o no, hemos puesto en marcha con la iniciativa de otras personas, pero estamos apoyando. Hay un descrédito general de la política, de los políticos, de los partidos políticos. Lo reflejan todas las encuestas, lo dicen, la cantidad de gente que no sabe a quién votar, etcétera, o que se abstiene. Pero, curiosamente, hay muchísimo interés por la política. De hecho, las movilizaciones que hemos vivido desde el año 2011, cuando el 15M sale a la calle, son movilizaciones políticas, claramente, de reivindicación, de exigencia de cambio, de exigencia de democracia. Ha sido así con las mareas, la lucha contra las privatizaciones de los servicios, contra los recortes en la enseñanza, la sanidad, etcétera. Las movilizaciones últimas de la Marcha de la Dignidad es una expresión política clarísima y de reivindicación, pero la política profesional, la política de lo que aparece ligado a las instituciones, tiene un gran descrédito. Entonces, para recoger ese esfuerzo es para lo que Podemos se pone en marcha como instrumento y como herramienta para facilitar que la gente que quiere hacer cosas, pero la quiere hacer desde abajo, desde el principio, sin someterse a otras estructuras que han sido creadas, que ya se han puesto a prueba y no le satisfacen, pueda participar. Ponemos en marcha Podemos. Y con esas herramientas con las que vamos a trabajar y vamos a tirar adelante. El problema de la desafección de la política está causando movimientos muy profundos en este país. Yo creo que es evidente que hay una crisis del régimen surgido después de la muerte de Franco, del 78. Hay una crisis profunda porque el sustento de ese régimen está apoyado en 2 grandes partidos que se turnan en el poder, pero que cada vez tienen menos apoyo, que cada vez tienen más dificultades para conseguir las mayorías suficientes y posiblemente en las próximas elecciones, no en estas, que todavía no se decide el poder, pero en las próximas elecciones puede haber un problema grave que en otros países se ha resuelto con gobiernos de concentración y cosas de ese tipo. Este está en crisis
Y está en crisis porque la gente no quiere apoyarlos, porque ya les ha visto que uno y otro sistemáticamente ceden a los objetivos del gran poder, que es el poder económico y las grandes instituciones que están por detrás, ¿no? Hay una crisis de régimen, pero hay también una crisis, y en la crisis de régimen hay más elementos. Por supuesto está la crisis de la monarquía y está la crisis territorial. Digamos, hay en este Estado naciones como la gallega, la catalana y la vasca, que no tienen posibilidad de decidir, que le han establecido un marco que no es posible, que no se puede romper, y eso genera una crisis y una tensión insoportable que también pone en crisis el propio régimen, el conjunto del régimen. Además, hay una crisis de la relación con la Unión Europea. La Unión Europea ha sido, para la mayoría de la ciudadanía española, una referencia de modernidad, de democracia, de progreso social, etcétera. Pero claro, cuando la Unión Europea, a través de la Troika de los 3 pies, 2 patas son de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, son los que encabezan y presionan a los gobiernos para que impongan recortes, privaticen servicios públicos, etcétera. Evidente que aquello entra en crisis. Supongo que la mayoría de la gente sigue pensando que la Unión Europea es útil, pero lo que es evidente es que está en crisis y que este es un momento de crisis grave. Bueno, pues para que todas esas crisis se canalicen en un sentido de lucha por los derechos de la mayoría social, de la mayoría de la gente. Y el 99% que dicen el bloc Occupy, ¿cómo se llama? Los Estados Unidos, el 15M de Yankee. Para que eso sea así y que además la salida sea una salida solidaria entre los pueblos de Europa, en primer lugar los del sur de Europa y con el resto del mundo, hace falta que organizaciones que tienen ese proyecto, que tienen un proyecto de construcción democrática y desde abajo de Europa, sean reforzadas. Porque la alternativa a esto, y lo estamos viendo, la alternativa más fuerte que está funcionando es una alternativa xenófoba, protofascista, es el caso del Frente Nacional en Francia, del partido como se llame en Holanda, que es mucho más difícil, y los griegos también conocemos una expresión fuerte de que esa desconfianza en las instituciones, en la política, en el régimen, en lo que existe, puede llevar a caminos que no son muy, muy indeseados. Entonces, creo que es necesario hacer cosas distintas que recuperen la ilusión de la gente y la voluntad por participar en la política de una forma distinta. ¿Cuál es la propuesta principal o el motivo que dirige a Podemos y en lo que tiene de mayor radicalidad y novedad? Yo lo definiría como la construcción de la soberanía popular, la conquista de verdad de una soberanía popular. La soberanía popular desde abajo. En todas las constituciones dicen que el soberano es el pueblo español, se funda el poder por el que se establece la Constitución, etcétera, etcétera. En todas las constituciones democráticas lo dicen así. Los reyes tenían otra, era Dios el que les había nombrado, pero en las constituciones democráticas es el pueblo. Pero esa soberanía está coartada. A continuación de que se dice eso, a continuación todos son dificultades para que el pueblo realmente tenga muchas dificultades para decidir, pocas posibilidades de decidir. Entonces, en Podemos, desde el programa y en nuestra práctica concreta, estamos intentando transformar ese asunto. Lo primero, ya lo ha dicho antes Cristina, es que nuestro programa se basa en gran medida en lo que está reivindicando en la calle una gran mayoría y una gran cantidad de personas en este país. Pues eso, la derogación de la reforma laboral, contra los recortes y privatizaciones en los servicios públicos, contra el pago de la deuda legítima, por la derogación del artículo 135 de la Constitución,
que obliga a pagar la deuda por encima de la sanidad y por encima de las pensiones y por encima de cualquier otra cosa, contra el recorte en las pensiones, por el derecho a la vivienda, contra los desahucios, etcétera. Ese es uno de los elementos. Además, introducimos exigencias muy fuertes de referéndum vinculantes cada vez que haya decisiones estratégicas que haya que tomar en todos los niveles, en el nivel estatal y en el nivel europeo. Ampliación del derecho de iniciativa legislativa popular, presupuestos participativos y, por supuesto, el derecho a decidir de todos los pueblos sin Estado y el derecho a autodeterminación de los pueblos sin Estado en la Unión Europea y en el Estado español. Y el reconocimiento de otras personas que están con nosotros, pero que en muchas ocasiones se les quiere privar de derechos, que son los inmigrantes, ¿no? Proponemos medidas contra la profesionalización de la política, porque creemos que la política debe hacerla la gente y hay que hacerla porque te gusta, como algunos lo hemos hecho durante muchos años, sin vivir, ni cobrar, ni recibir nada de ello, más que la satisfacción o insatisfacción de no conseguir lo que quieres o la satisfacción de conseguir algunas cosas. Entonces, eso es suficiente. Y pensamos que debe haber límites en el tiempo de los cargos que se prestan, debe haber limitaciones también del dinero que se recibe, de los pagos. Nosotros en el programa lo ponemos como 3 veces el salario mínimo interprofesional, ese sería el límite. Y, bueno, eso contra la profesionalización de la política. Y sobre el asunto en las líneas generales, nuestro programa lo que propone es darle la vuelta al conjunto de sistemas, a la situación del Estado español, abrir un proceso constituyente en el Estado español y al nivel de la Unión Europea derogar el Tratado de Lisboa y toda una serie de tratados que lo único que hacen es colocar a los mercados y la libertad de mercado como libertad central a defender en la Unión Europea por algo que ponga encima de la mesa los derechos sociales, los derechos de la mayoría, los derechos de todos y no los del capital, ¿no? Pero no solo basta con tener un programa que luego la gente no se sabe si vas a conseguir, no vas a conseguir, porque encima es difícil, claro. Hay que hacerlo práctico. Hay que hacerlo desde el principio. Y esas cosas que ha contado antes Cristina, que estamos poniendo en marcha, tienen que ver con eso. O sea, hacer que la gente desde el principio pueda votar a tus candidatos. Que haya un programa que ha sido decidido primero por un borrador, luego con enmiendas individuales, luego con más votaciones finales, con enmiendas de los círculos, con enmiendas finales. Eso es ayudar a la participación de la gente. Y, bueno, y por supuesto hemos firmado un compromiso todos los candidatos en las que solo aceptamos cobrar eso que proponemos a nivel general y el resto será para Podemos o para alguna institución o organización social que consideremos que debe ser apoyada. Y, bueno, pues esta sería la respuesta básica a cuál es nuestra orientación central. Y por último, el asunto de la utilidad. Bueno, yo creo que se trata sobre todo de saber si es útil en 2 terrenos, en el terreno de la movilización y en el terreno de la acción institucional, electoral, etcétera. Porque no solo la utilidad está en la acción institucional y en la acción tal, muchas cosas, y sobre todo los cambios más importantes tienen que venir de la movilización. En la movilización es posiblemente en el terreno en el que estamos más débiles, porque la iniciativa ha ido pegada a la participación en las elecciones europeas, pero aún así hemos puesto en marcha ya alguna iniciativa a nivel local. Hay una propuesta de exigencia de municipalización de servicios públicos que están privatizados en Rivas. También tenemos en marcha una propuesta de mayor control y transparencia en lo que está haciendo el ayuntamiento con la experimentación con las basuras, con tratamiento de basuras, etcétera, que pensamos que supone riesgos. Y
Y además hemos participado en la última movilización en la que estamos, las marchas de la dignidad, participamos y estamos ahí. Pero la principal seguridad de que podemos acabar jugando un papel importante en la movilización es que muchos y muchas de las personas que estamos participando somos activistas sociales que hemos hecho y queremos seguir haciendo ese trabajo y que vamos a seguir haciéndolo y que vamos a hacer que Podemos, una vez que lo construyamos, sea también una herramienta útil. Eso que se busca, necesitamos algo que coordine las luchas, que hagan... Bueno, vamos a ver si en ese terreno construimos una herramienta que no dirija, sino que ayude a que se encuentren soluciones de movilización para sacar adelante las cosas que queremos conseguir y las que no queremos que nos impongan, ¿no? Y en el terreno de la actividad política y electoral ya hemos contado algunas cosas por la autoridad. Pensamos presentarnos a las elecciones europeas, porque las elecciones europeas en esta ocasión no es una María, antes lo comentaba Paco. En este momento, las elecciones europeas es la ocasión que tienes de decirle a la Unión Europea qué es lo que no te gusta o qué es lo que te gusta de lo que están haciendo. Y claro, cuando están haciendo lo que están haciendo, a través del Banco Central y la Comisión Europea, recortes, etcétera, es el momento de decirle y de sacar a la luz una organización que defienda la construcción democrática de Europa y que se oponga a los recortes y defienda los derechos sociales de la gente, ¿no? Bueno, además, en esta ocasión las elecciones europeas tienen la ventaja de que no están limitadas como está el votar en Ávila, por ejemplo. Pues sabes que allí o sale PP o sale PSOE, pero no sale nada más. Es dificilísimo que salga nada más. Pero en este caso las elecciones europeas tienen la ventaja de que es estrictamente proporcional, todos los votos valen igual y el que consiga votos suficientes pues tiene un diputado, 2, 3, otros tendrán más, etc. O sea que tienen utilidad. Pero además no solo tenemos buenas ideas, hace falta que nos siga gente y estamos comprobando que lo que se ha puesto en marcha pues está así, siendo seguido por mucha gente. Cristina lo ha citado, no lo voy a repetir. Hay círculos prácticamente en todo el Estado, más en unos sitios que en otros, pero prácticamente en todos los lados. Las 30.000 personas que participaron en las primarias, los 1.000 y pico que han participado en el debate del programa. En Rivas hicimos un acto en que se juntaron 450 personas, la primera acto de presentación de Podemos y nos estamos reuniendo en una asamblea quincenal, como 30 o 40 personas en el círculo, os invitamos a participar y bueno, y las expectativas que dan las encuestas están creciendo. Yo creo que apoyándonos en este caso es una iniciativa que tiene mucha gente de abajo, pero que tiene la suerte de que ha sido puesta en marcha por una persona, que es Pablo Iglesias, que tiene conocimiento, es conocida, y eso ayuda a la puesta en marcha de este proyecto. Y pensamos que además en este caso, pues este proyecto por lo menos puede sacar un diputado, Yo me he puesto un vaso de agua con vosotros a que lo podemos sacar, y a lo mejor incluso más. Pero si no es así, en cualquier caso, ha servido y habrá servido para construir una herramienta que puede seguir trabajando a posterioridad y que por eso creemos que es útil que nos apoyéis, los que queráis apoyarnos, y los que no, pues no critiquéis. Bien, nada más.